¿Qué tal? Hoy vamos a ver estructura de Lewis. Bueno, como antecedente vamos a recordar que los átomos tienen 7 orbitales que se designan con las letras K, L, M, N, O, P y Q respectivamente, que van del 1 al 7. Y cada orbital tiene un suborbital. Estos suborbitales se llenan en un orden semicaprichoso que se describe como regla de las diagonales y que precisamente los últimos orbitales siempre en ser llenados de un periodo son los orbitales P. Curiosamente, en cuanto se llena el P, pasamos al siguiente periodo y entonces los primeros en llenarse siempre son los orbitales S. Entonces, de tal manera que los últimos, digámoslo así, todos los átomos, al llenarse, los que deben de ser llenados más exteriormente son los S y los P. Entonces, como al S le caben 2 electrones y al P le caben 6, entonces todos van a tener en su última órbita 8 electrones, o van a buscar tener eso. Ese orden caprichoso y llenado de los electrones se describe en la tabla periódica, ya que tenemos los átomos acomodados en elementos S, F, D y P, que es más o menos como se va llenando. Y precisamente los últimos que se llenan son los P. Y bueno, esos electrones que se encuentran en la capa más externa se conocen como electrones de valencia. Los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en el último nivel de energía y normalmente van a ser 8. Y bueno, por ejemplo, aquí vemos el ejemplo del átomo de germanio. Aquí están todos los electrones que están internos y los únicos que están en la capa más externa, esos son los electrones de valencia. Aquí vemos el ejemplo del fósforo. También vemos sus electrones de valencia y vemos los electrones que se encuentran más interiormente. Los únicos que nos interesan son los de la última capa, que se llaman electrones de valencia. Y bueno, como van a querer tener 8 electrones en su último nivel de energía, a esto se le conoce como regla del octeto. Y es eso, todos los átomos tienden a alcanzar una estabilidad teniendo únicamente 8 electrones en su último nivel de energía. Y para lograr esa estabilidad tienen varias formas de lograrlo. Una de las formas es robarán los electrones que les hagan falta si ellos tienen 5 o más electrones. Esto es válido principalmente para las familias 5, 6 y 7. Y aquí vemos, por ejemplo, el flúor en su último nivel de energía nada más tiene 7 electrones, y entonces esa vacante que necesita llenar la va a llenar robando un electrón de un elemento que pueda perder un electrón. Y eso nos lleva al siguiente. La siguiente estrategia es perderán los electrones que les sobran si tienen 3 o menos electrones, para quedarse entonces con los 8 electrones del penúltimo nivel. Y entonces esto es válido sobre todo para los elementos de la familia 1, 2 y 3A. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el cesio, que únicamente tiene un electrón en su último nivel de energía, y si lo pierde, entonces se queda con los 8 electrones de su nivel anterior, consiguiendo así la estabilidad. Inciso C, bueno, tercera opción, compartirán sus electrones. Y esto aplica para cualquier cantidad de electrones que tengan sus átomos. Y entonces, por eso alcanzarán estabilidad. Y entonces, por ejemplo, vemos el flúor, que como tiene 7 electrones, para satisfacer este hueco que tiene aquí, lo que va a hacer es compartir uno de sus electrones de la última valencia con otro. Y de esta manera, al compartir estos dos, esa necesidad de llenar el electrón queda satisfecha, y esa es otra manera de alcanzar el octeto. El octeto tiene, bueno, otra definición es que los iones de los elementos del sistema periódico tienen la tendencia a completar sus últimos niveles de energía con una cantidad de 8 electrones. De esta manera adquieren una configuración estable. Y esta configuración es semejante a la que tienen los gases nobles. Esta definición fue propuesta en 1916 y entonces nos dice que un octeto de electrones consiste en llenar los suborbitales S y P de los átomos. Y bueno, esa definición de 1916 fue descrita por Lewis y es una idea una manera ideal para representar los electrones de valencia de manera sencilla. Entonces, esto se logra representando dichos electrones con símbolos simples, puntitos, crucecitas, asteriscos, estrellitas, esferas, triángulos, etc.
estos rodeando al símbolo del elemento. Entonces, de esta manera los electrones son representados en un cuadrado imaginario que rodea a dicho elemento y no se toman en cuenta los electrones de las capas internas para eso. Entonces, por ejemplo, tenemos el átomo del cesio así y su representación solamente sería el símbolo del elemento con su único electrón de valencia que tiene afuera. Y entonces esto es muy simple porque nada más necesitamos el último electrón para hacer la configuración. El flúor en este es un poquito más complejo porque tiene 7 electrones en su último nivel de energía. Entonces aquí vemos su representación de Lewis. Ahora, entonces vemos que, por ejemplo, todos los electrones que están aquí, incluyendo los protones y neutrones del núcleo, se pueden representar únicamente como el símbolo del elemento. Y entonces eso es lo que nos dice la estructura de Lewis. El símbolo del elemento representa al núcleo y todos sus electrones internos. En este caso, en el caso del flúor, pues la F nada más representa al núcleo y los dos electrones que tienen en el nivel 1. En el caso del cesio, este símbolo, el CS, representa tanto al núcleo como todos los orbitales que están antes del último. Y bueno, algunas representaciones de los átomos. Vamos a ver, este es el litio que pertenece al periodo 2. Nada más tiene un electrón de valencia, eso significa que lo representamos así, nada más con un electrón ahí. Luego sigue en el periodo 2 el belirio, tiene 2 electrones de valencia, lo representamos de esta manera. Luego sigue el boro, tiene 3 electrones, puede ser representado así. Luego sigue el carbono, tiene 4 electrones, lo podemos representar así. El nitrógeno tiene 5 electrones, lo representamos así. El oxígeno tiene 6 electrones, entonces así es como lo representamos. El flúor tiene 7, entonces así es como queda representado. Y el neón tiene 8 y así es como queda representado. Veamos entonces que esto forma una caja imaginaria donde cada uno de los lados de la caja está conformado por 2 electrones que están más o menos juntitos uno cerca del otro. Y eso nos representa un par, ya que los electrones normalmente vienen dados en pares. Esto lo vamos a ver más adelante en la siguiente presentación, qué es lo que pasa cuando no vienen dados en pares. Y bueno, los electrones se pueden combinar en posiciones distintas de acuerdo a las necesidades del cliente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el litio, aquí tiene su electrón aquí en esta posición, lo puede tener arriba, a un lado, abajo, al otro, al costado, etc. El berilio, aquí tiene sus 2 electrones de este lado, los puede pasar para atrás, para arriba, para abajo, para los lados, para donde se guste. El boro los tiene dispuestos de esta manera, aquí los tiene de otra, aquí de otra y aquí de otra, dependiendo cómo sean los enlaces. Lo mismo pasa para el carbono, tiene 2 de cada lado en esta parte, aquí tiene 2 de un lado, aquí tiene uno arriba y uno abajo. Esto simbolizaría, por ejemplo, un doble enlace aquí, que tiene un doble enlace, un enlace sencillo y otro enlace sencillo acá. Aquí tiene un electrón en cada lado. Eso significa que esto puede servir para representar un enlace sencillo con otros carbonos. Aquí tiene 3 de un lado. Esto representaría entonces que tiene un enlace triple con otro átomo, otro carbono o un nitrógeno. Y aquí tiene un enlace sencillo. Y aquí, por ejemplo, en este que tiene 2 de un lado y 2 del otro, puede tener un oxígeno aquí y otro oxígeno acá. Y eso representa el dióxido de carbono. Bueno, así es como se acomodarían los electrones para formar el dióxido de carbono. El nitrógeno los tiene de esta forma, pero también los puede tener de esta otra, de esta o de esta otra. En este caso, por ejemplo, aquí tendría un enlace sencillo con 3 átomos. Aquí tendría un enlace triple con un átomo, nada más, por ejemplo, un carbono. Y aquí tendría entonces un enlace doble, por ejemplo, con un carbono y un enlace simple con otro carbono. Aquí está enlazado nada más a 2 átomos, aquí nada más a 1 y aquí está enlazado a 3. Y el oxígeno pues, podemos representarlo así, por ejemplo, cuando tiene un enlace de un lado y este el otro, por ejemplo, en la molécula del agua. Y así es cuando tiene los 2 enlaces hacia el mismo lado, por ejemplo, en la de la molécula del monóxido de carbono. Y bueno, ¿qué limitaciones tiene esto? Que solo es para los elementos representativos de la familia A. Los elementos de transición y transición interna no se consideran porque tienen capas incompletas de electrones. Sí, lo siento, les hacen el feo a los elementos de la clase F y a los clase D. Bueno, entonces vamos a ver los enlaces. ¿Qué pasa cuando tenemos enlaces? ¿Cómo se representan los electrones? Cualquier tipo de enlace iónico, covalente, covalente polar, etc., se puede representar mediante una línea recta que une a ambos átomos, es decir, a los símbolos de los elementos. Entonces la línea representa que un electrón es robado por un elemento y atraído por otro al que está enlazado, o bien por un par de electrones que es compartido por los átomos.
Entonces, por ejemplo, aquí vemos un átomo de flúor, aquí está el otro, cada uno con sus respectivos electrones. Entonces se unen para compartir un par de electrones, nada más este lo va a compartir con este y este también con este. Entonces cada uno ya queda con el octeto y este par de electrones que se comparte queda representado de esta manera. Entonces la línea representa los pares de electrones de enlace que son compartidos. Y los pares de electrones solitarios no compartidos se llaman pares de no enlace. Es decir, estos dos de arriba, estos dos de acá, estos dos. Normalmente les digo, se manejan en pares. La regla del octeto tiene algunas variantes. Por ejemplo, para el hidrógeno, el cual, como nada más tiene los electrones S, nada más se satisface con 2 electrones. Entonces, su estructura queda de esta manera. También el helio, pero bueno, ahorita el helio no lo vamos a trabajar. Otra cosa que también es importante es distinguir entre los átomos centrales y los átomos terminales. Los átomos que van a formar la estructura interna y aquellos que nada más están compartiendo electrones, digamos, de relleno. Pero bueno, cada uno cumple con una función específica. Y estos átomos que están en la periferia, que normalmente acompletan las valencias, normalmente son hidrógenos o son metales de la familia 1 o 2. También pueden ser de la 3, pero son más comunes de la familia 1 y 2. Y bueno, más detalles acerca de la configuración. La primera cosa que tenemos que saber acerca de esto es que los átomos de las familias A1, A2 y A3 pierden sus electrones de valencia al combinarse. Por eso entonces no cumplen con la regla del octeto, ya que completan su octeto con los electrones del periodo que tengan antes. Por ejemplo, el cesio, que nada más tiene un electrón, entonces cuando se combina con otro elemento que le va a robar ese electrón, más bien lo va a compartir, queda de esta manera. Entonces aquí no se ve el octeto aquí alrededor, nada más vemos que tiene una valencia compartida con este. El calcio también, por ejemplo, nada más tiene 2 electrones, entonces se combinaría con 2 flúor. Y entonces al momento de hacer la reacción nosotros veríamos que el calcio comparte un electrón con cada uno de los flúores. Y entonces quedaría así. Recordemos que esta línea representa en realidad un par de electrones compartidos, aunque su valencia sería nada más cada línea. Entonces su valencia aquí es de 1, pero tiene un par de electrones compartidos. Aquí entonces también su valencia es de 2, pero tiene 2 pares de electrones compartidos. Bueno, más detalles de la configuración. Vamos con la familia 3. El aluminio tiene 3 electrones en su último nivel de energía, entonces se combinaría con 3 flúores, por ejemplo, o 3 cloros, dando esta configuración. Entonces tiene 3 pares de electrones compartidos, pero su valencia es de 3, quedando de esta manera ya la estructura de Lewis. Vámonos con el grupo 4. A partir del grupo 4 se cumple la regla del octeto cuando roban electrones. Entonces aquí sí se ve la regla del octeto bien y bonito. Familia 4. Tenemos 4 hidrógenos y el carbono. Entonces cuando se combinan van a compartir 4 pares de electrones de esta manera. Y entonces ya el resultado final de la estructura de Lewis queda así. Entonces cada uno de estas líneas representa un par de electrones. Entonces aquí tenemos 4 pares. Entonces tenemos 8 electrones formando el octeto muy bonito. Vámonos con la familia 5. ¿Qué pasa con la familia 5? Aquí tenemos el nitrógeno, tiene 5 electrones y se va a combinar con 3 hidrógenos. Entonces el resultado va a ser así, que va al combinarse con 3 hidrógenos, comparte 3 pares de electrones y queda de esta manera. Entonces aquí son 2, 4, 6 y 8 electrones en total que forman el octeto. Se ve muy bonito, es todo perfecto, ¿no? Familia 6. ¿Qué pasa en la familia 6? Por ejemplo, el oxígeno se va a combinar con dos átomos que nada más compartan un electrón y entonces van a quedar compartidos de esta manera, así y así. Y entonces, cuando ya representamos este par como línea, queda entonces la estructura de esta manera. Entonces también vemos aquí que tiene 4 electrones de no enlace y 4 electrones compartidos, completando el octeto. Vamos con la familia 7. En la familia 7 aquí nada más nos hace falta un electrón, entonces lo vamos a pedir de un lado. Entonces cuando lo compartamos de esta manera queda así. Y entonces aquí tenemos 2, 4, 6, 8 electrones. Y así es como queda entonces el flúor con una estructura similar a la de un gas noble. Bueno, todos en realidad cuando completan su octeto. Bueno, más detalles de la configuración.
También esto se cumple cuando tienes un enlace covalente puro. Por ejemplo, aquí tienes cloro con cloro. Entonces aquí cuando se juntan van a compartir este par de electrones. Y entonces aquí vemos que este cloro, el de los triángulos, tiene aquí 2, 4, 6, 8 electrones. Y este otro, el de los puntos amarillos, sería 2, 4, 6, 8 electrones también. Aquí vemos el oxígeno. También, en el caso del oxígeno, cuando comparten dos pares de electrones. Entonces, al compartir esos dos pares, se va a formar un enlace doble. Y entonces, este enlace doble son 4 electrones. Aquí son otros 4 de no enlace, quedando de esta manera. Y entonces el oxígeno tiene 4 electrones de no enlace. Nitrógeno. En este caso, tenemos 2 nitrógenos. Entonces, van a compartir 3 pares de electrones. Y entonces, cuando se forman los enlaces, tienen un enlace triple y tiene 2 electrones de no enlace, un par de no enlace. Y entonces vemos aquí también, aquí tenemos 6 electrones más 2, son 8. Pero bueno, ¿qué pasa? Ahora sí, vamos a ver cuando ya no se cumple la regla del octeto. El oxígeno es tan canijo, es tan electronegativo que puede hacer que casi cualquiera le dé electrones. Eso significa que, por ejemplo, cuando se junta con el carbono, le dice, tú me vas a dar los electrones aunque no cumplas con el octeto, quedando de esta manera. Entonces, el carbono va a compartir 2 pares de electrones con el oxígeno, quedando de esta manera. El oxígeno sí va a tener su octeto. Aquí tenemos 2, 4, y estos otros 4 son 8 electrones. Pero, ¿qué pasa con el carbono? Aquí tiene 4 y aquí tiene 2. Entonces, el carbono no cumple con la regla del octeto ahí. Vamos con el nitrógeno. El nitrógeno también se puede juntar con un solo oxígeno de esta manera. Entonces van a compartir 2 pares de electrones y entonces la estructura de Lewis quedaría así. Y nuevamente el oxígeno sí va a tener 8 pares de electrones. Perdón, 8 electrones. 4 pares. Y entonces, ¿qué pasa con el nitrógeno? Aquí tiene 4, 5, 6, 7 electrones. Entonces, por eso aquí el nitrógeno tampoco cumple con la regla del octeto. Más incumplimientos con la regla del octeto, lo que se conoce como octeto extendido. Para todos los elementos de la familia 5A, 6A, 7A, cuando ceden electrones, su estructura puede exceder o faltar la regla del octeto. No siempre se cumple esto de que falta, pero hay que analizar siempre cada caso. Por ejemplo, el azufre, cuando se combina con 2 átomos de oxígeno, va a compartir 2 pares de electrones y entonces va a quedar de esta manera la estructura. Entonces aquí vemos que el oxígeno sí cumple con su octeto, este otro oxígeno también, pero ¿qué pasa con el azufre? Aquí tiene 2, 4, 6, 8 electrones y con estos 2, 10. Curiosamente esta estructura no es estable, este par de electrones ahí no es estable. Esto lo vamos a ver más adelante en la siguiente presentación cuando veamos resonancia. Y vamos a ver que este par de electrones en realidad desaparece, haciendo que esta molécula se vea más de este estilo, donde ya no hay pares de electrones libres y aquí sí, los 3 átomos involucrados en esta molécula cumplen con la regla del octeto. Nuevamente el azufre, pero ahora con 3 oxígenos. Entonces va a compartir sus 6 electrones con estos 3 oxígenos en forma de 3 pares. Aquí comparte, con este oxígeno comparte un par, con este otro comparte otro par y con este último también. Entonces se van a formar 3 dobles enlaces con cada uno de los oxígenos, formando así el trióxido de azufre. Cada oxígeno sí cumple con la regla del octeto, pero ¿qué pasa con el azufre? El azufre aquí tiene 4, 4 y 4, entonces tiene en total 12 electrones en su valencia. Bueno, en lo que se vería en la estructura de Lewis, 2 electrones compartidos. Otro ejemplo de octeto extendido es el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico se forma al reaccionar el trióxido de azufre con el agua. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a formar esta estructura. Entonces, es muy similar a la del trióxido de azufre, solamente que ahora vemos que aquí comparte un par de electrones, aquí, perdón, 2 pares de electrones, otros 2 pares de electrones, aquí ya tiene 8, aquí son 10 y aquí son 12. Y cada uno de los oxígenos sí cumple con la regla del octeto. Por ejemplo, este oxígeno aquí tiene un par y aquí tiene otro, ya son 4, y aquí tiene 4 electrones libres, entonces ya son 8. Lo mismo en este caso y este también. Más casos del octeto extendido. Cloruro de sodio. En el caso de cloruro de sodio, aquí no vemos que se incumpla la regla del octeto. Bueno, el sodio, como es de la familia 1A,
pierde su electrón y no va a tener 8 al final, nada más va a tener un par de electrones compartido. Pero el cloro aquí tiene 2, 4, 6, 8. Aquí sí lo cumple el cloro muy bonito. Siguiente caso, hipoclorito de sodio, mejor conocido para los cuates como clarasol. Este es un polvo blanco que cuando se disuelve en agua al 5% hace el cloro de lavandería, el clarasol. Entonces vemos aquí que tiene 2, 4, 6, 8 electrones y el oxígeno tiene 2, 4, 6, 8 electrones. Entonces estos dos sí tienen la regla del octeto bien en forma. Pero ¿qué pasa cuando tienes un oxígeno de más? El clorito de sodio. El clorito de sodio es la misma estructura del hipoclorito, pero más oxidada. Esto hace que el clorito de sodio sea más reactivo que el hipoclorito. Es un clarasol, pero ya industrial. Entonces, en este caso, este par de electrones que tenemos aquí libre, cuando se oxida esto, va a ser compartido con un oxígeno. Y entonces, este oxígeno sí tiene su octeto. 2, 4 y aquí 4 son 8. Pero ¿qué pasa con el cloro? Aquí tiene 4, 6, 8, 10 electrones en su valencia. Entonces el cloro no cumple con la regla del octeto. Este oxígeno también cumple con la regla. 2, 4, 6, 8 electrones. Dióxido de cloro. El dióxido de cloro también es un incumplimiento con la regla. Aquí vemos que comparte un par de electrones acá y dos pares de electrones con este y dos pares con este otro. Entonces este oxígeno tiene 2, 4 y otros 4 son 8. Lo mismo pasa con este, tiene su octeto bien hecho. Pero ¿qué pasa con el cloro? Aquí tiene 2, 4 y otros 4 son 8 y estos otros son 12 electrones en la estructura de Lewis. 12 electrones en total. Otro que también incumple es el clorato de sodio. Bueno, el dióxido de cloro, como logran ver, se parece mucho a este clarasol industrial. Y es lo que hace. En realidad el dióxido de cloro reacciona con las sales que hay en el cuerpo, generando clarasol dentro del cuerpo, literalmente. Bueno, seguimos. El clorato de sodio es el mismo que el anterior, pero más oxidado. Entonces tenemos aquí, este oxígeno cumple con la regla del octeto, este también cumple con la regla del octeto, este también. Pero ¿qué pasa con el cloro? Aquí tiene 2, 4, 6, 8, 10 y 12 electrones. Y el grupo más oxidado del cloro es el perclorato de sodio. En este caso, aquí el cloro comparte con 4 átomos de oxígeno sus electrones. Entonces aquí cumple con 2, 2, 2 y 1. Entonces aquí tiene 4, 8, 12, 14 pares de electrones ahí compartiéndose. En realidad su valencia es de 7. Aquí está perdiendo 7 electrones, pero está compartiendo 14. Entonces no es la regla del octeto. Esto se llama también octeto extendido. Y bueno, esto es importante porque es importantísimo representar los electrones de no enlace, porque estos ocupan un espacio tridimensional como si fueran un enlace extra. Eso es lo que habíamos visto en la presentación anterior, de que cuando tienes electrones libres, por ejemplo aquí en el caso del dióxido de azufre, estos electrones de no enlace van a empujar a este enlace y a este otro enlace, haciendo que esto esté en un plano y no de manera lineal como en el caso del dióxido de carbono. O en este caso, por ejemplo, una estructura tetraédrica como el metano, resulta que el amoníaco, cuando tiene enlaces con 3 hidrógenos, como tiene un par de electrones de no enlace, este par de electrones va a repeler estos enlaces, haciendo que esto tenga una estructura tridimensional, como una pirámide, similar a esta. O en este caso también el agua, este par de electrones de no enlace y este otro par de electrones de no enlace, va a hacer que esto también adquiera una estructura piramidal, muy similar a la que tiene el metano, haciendo que esta molécula no sea plana como el dióxido de carbono. Por eso es importante conocer las estructuras de Lewis para saber la forma tridimensional de las moléculas y cómo reaccionan, ya que estos electrones de no enlace son reactivos. Y bueno, entonces eso es todo por el momento. Muchas gracias y hasta la próxima.